Entonces, buenas tardes. El día de hoy espero que se encuentren muy bien. A continuación tendremos la charla de enfoques de cardiopatías congénitas a cargo del doctor Lucas Ramírez, que es cirujano cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana y coordinador del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital General de Medellín. Queremos darle las gracias al doctor Lucas por aceptar esa invitación y, y por traernos este tema que nos interesa y que nos parece tan importante. Entonces, profe, ya puede dar a continuación, puedes empezar la charla. Buenas tardes. Ante todo, nuevamente muchísimas gracias por invitarme a participar en el espacio de ustedes. Yo considero un honor que me hayan tenido en cuenta para estas cosas y estar vinculado con actividades de los estudiantes de la universidad, pues que al fin y al cabo es mi alma mater. Y bueno, vamos a tratar de hacer esto ameno, que sea fácil de entender y que podamos sacar conclusiones y si en algún momento hay preguntas del auditorio, aunque esto no se transmitirá en directo, me las pueden hacer llegar a través del WhatsApp o a través de los moderadores del grupo. Bueno, para empezar, las cardiopatías congénitas, es decir, las patologías del corazón que vienen desde el nacimiento, pueden clasificarse de varias formas. La más simple es una clasificación más semiológica que cualquier otra cosa, que es cardiopatías cianógenas versus no cianógenas, es decir, las que producen cianosis y las que no producen cianosis. También puede hablarse de cardiopatías con ventrículo único, que puede ser el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, y esto tiene una importancia muy grande, sobre todo en el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Pacientes también cardiopatías con trastornos de la rotación del bulbo cardíaco, que pueden ir desde su extremo más simple, que es la tetralogía de Fallot, hasta el punto más complejo, que es la L-transposición de grandes arterias. También pueden estar los trastornos de las conexiones venosas, sobre todo las conexiones venosas pulmonares, algunas veces las conexiones venosas sistémicas, sobre todo las que llevan a trastornos de isomerismo, y los defectos septales del tabique interauricular, del tabique ventricular o de los cojines endocárdicos, que en general tienen afectación de los septos auriculares y ventriculares. Bien. Cardiopatías cianógenas. Hay varias que pueden producirse. La transposición de grandes arterias, por ejemplo, que como vimos anteriormente es la forma más extrema de los trastornos de rotación del bulbo cardíaco. El truncus arterioso, que es un trastorno en la formación de las grandes arterias en el cual tanto la aorta como la arteria pulmonar nacen de un tronco común. La tetralogía de Fallot, que es el extremo menos severo de los trastornos de rotación del bulbo cardíaco. La atresia tricuspidea, que como su nombre indica es la falta de formación de la válvula tricúspide, que produce una hipoplasia de las cavidades derechas y es una cardiopatía que se caracteriza entonces por tener un ventrículo único de morfología izquierda. Los trastornos de atresia y estenosis pulmonar. Atresia pulmonar quiere decir no formación de la válvula pulmonar. Esta tiene dos tipos de manifestaciones que pueden ser la primera con el septum interventricular íntegro, la segunda con el septum interventricular perforado, es decir, con comunicación interventricular. Y esta atresia pulmonar con comunicación interventricular se asemeja mucho a la tetralogía de Fallot. Y la estenosis pulmonar, que es un trastorno de la formación de las válvulas de la válvula pulmonar y que produce estrechez de la misma. Las conexiones anómalas de las venas pulmonares, que pueden ser totales o parciales. Las parciales normalmente no producen cianosis, las totales sí producen cianosis, porque el drenaje de las venas pulmonares va a llegar a través de un colector a las cavidades derechas, no a las cavidades izquierdas. Cardiopatías no cianógenas, los defectos del tabique interauricular, del tabique interventricular, los defectos de los cojines endocárdicos que producen lo que se llama defectos del canal auriculoventricular, el conducto anterior permeable, los drenajes anómalos parciales de las venas pulmonares, malformaciones vasculares también como la coartación de aorta, como la interrupción del arco aórtico en algunas situaciones, las anomalías vasculares que generalmente no producen cianosis, ya habíamos hablado de coartación, de interrupción del arco aórtico y también de los anillos vasculares que generalmente son consecuencia de trastornos en la formación de los arcos aórticos en el desarrollo embrionario. Vamos a hablar entonces ahora de cardiopatías más simples, el conducto arterioso permeable. El conducto arterioso permeable es un fallo en el cierre del conducto arterioso que normalmente existe durante la circulación fetal, durante la vida en el vientre materno,
que es una comunicación que es normal y necesaria para el desarrollo fetal normal. ¿Por qué? Porque cuando los pulmones están colapsados, la presión arterial pulmonar es una presión arterial supremamente alta. Entonces, el flujo que llega a las cavidades derechas del corazón debe buscar una vía de salida hacia la circulación sistémica porque los pulmones en este momento no son funcionales. Y es entonces a través de dos comunicaciones que existen, que son el foramen oval y el conducto arterioso, a través de donde se da esta derivación del flujo hipertenso hacia los pulmones, hacia la circulación sistémica. Normalmente, con la caída de las resistencias vasculares pulmonares en el momento del nacimiento, en las primeras horas, el conducto arterioso tiende a cerrarse. Cuando no se cierra, particularmente en pacientes prematuros, se produce un hiperflujo arterial pulmonar. La manifestación semiológica más importante es el soplo sistodiastólico inmaquinal. En pacientes prematuros, el conducto arterioso es de tratamiento netamente quirúrgico, es decir, se hace a través de una tracotomía o una tracoscopia, se hace disección del conducto arterioso y este se liga ya sea con suturas o con liga clips, como se ve en la imagen que está presentándose aquí en la diapositiva. La comunicación interauricular es un defecto en la alineación del septum primum con el septum secundum. Es decir, el septum primum, que es el que proviene desde los cojines endocárdicos, y el septum secundum, que es el que viene desde el techo de las aurículas, no se logran fusionar y entonces ahí es donde se produce una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que es un defecto relativamente frecuente. El cortocircuito es un cortocircuito que inicialmente es de izquierda a derecha y que su fisiopatología principalmente es hiperflujo pulmonar. Desde el punto de vista semiológico hay varios hallazgos que son notorios en esta situación. El primer punto es un soplo que se caracteriza por ser un soplo eyectivo que está localizado hacia el segundo espacio intercostal en la línea parasternal izquierda, lo que llamamos C22. Y es un soplo que es histórico y que está caracterizado por el hiperflujo pulmonar y es un soplo que se asemejaría mucho al soplo de una estenosis pulmonar. ¿Por qué? Porque le estamos dando un flujo excesivo a la circulación pulmonar a través de un tubo que es de diámetro constante, que es el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Entonces, este exceso de flujo va a producir turbulencia similar a que se produce en una estenosis del tracto de salida o de la arteria pulmonar y es un soplo que se oye en esa forma. Entonces, en C22, es decir, parasternal izquierdo, segundo espacio intercostal, soplo eyectivo, proto y mesosistólico. ¿Cómo se hace la corrección de un defecto del tabique interauricular? Si tiene indicación quirúrgica porque o no tiene bordes o es un paciente muy pequeño en peso y talla, se hace una corrección quirúrgica, ya sea con sutura continua, como se ve en el panel izquierdo de la gráfica, o con un parche que normalmente es de pericardio autólogo, que se sutura los bordes del defecto, también en cirugía con la ayuda de la circulación extracorpórea. Punto importante, en pacientes adultos que tengan bordes o en niños más grandecitos que también tengan defectos que por ecocardiograma se juzguen adecuados, se pueden cerrar por vía percutánea, es decir, a través de un cateterismo cardíaco se puede insertar un dispositivo en el defecto interauricular. La comunicación interventricular, desde el punto de vista embriológico, el septum interventricular tiene una porción muscular, el bulbo cardíaco y los surcos. Hay una porción membranosa y los cojines endocárdicos. Entonces, cuando hay un defecto, ya sea de la alineación de las distintas porciones del septum interventricular, sobre todo de la porción muscular y del bulbo cardíaco, o cuando hay un defecto de los cojines endocárdicos en los cuales no hay formación del septum interventricular a la entrada del ventrículo derecho justo por debajo de la válvula tricúspide, se producen las comunicaciones interventriculares que pueden ser de varios tipos. Un primer tipo es la comunicación interventricular membranosa que está localizada por debajo de la válvula tricúspide, pero más anterior, por debajito de la válvula pulmonar. También existen las comunicaciones de entrada que son principalmente por defectos de los cojines endocárdicos que pueden estar asociadas o no con un canal auriculoventricular completo. También están las comunicaciones interventriculares del septum muscular que son más hacia la región apical del ventrículo derecho, pues del septum interventricular. Y también están las subarteriales, que como su nombre lo indica, están localizadas por debajo de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica.
El cortocircuito que se produce también da hiperflujo pulmonar, pero el soplo que se ausculta en la comunicación interventricular tiene dos cosas. Uno, a través de la comunicación interventricular se produce flujo turbulento, lo que no pasa, por ejemplo, a través de la comunicación interauricular, y eso produce un primer soplo que se localiza en la región panesternal izquierda, y un segundo soplo que está localizado, al igual que el de la comunicación interauricular, en el foco C22 y que es el hiperflujo pulmonar. Como la comunicación interventricular, cuando tiene un tamaño importante, produce tanto hiperflujo pulmonar, se producen cambios histológicos en la pared de las arteriolas pulmonares, lo cual lleva a producir hipertensión pulmonar y en algún momento de la existencia puede llevar a una inversión del cortocircuito. Ya no es un cortocircuito de izquierda a derecha, sino un cortocircuito de derecha a izquierda, lo que se denomina el síndrome de Eisenmenger. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. El tratamiento quirúrgico de la comunicación interventricular. Usualmente, la mayoría de las comunicaciones interventriculares se pueden abordar desde la aurícula derecha. Se pone el paciente en circulación extracorpórea, se para el corazón, se pinza la aorta y se para el corazón, se hace una incisión en la aurícula derecha, se levanta la valva septal de la válvula tricúspide y ahí se encuentra el defecto y ahí se puede poner. Normalmente se cierra con un parche que puede ser de material protésico, de pericardio bovino o de pericardio autólogo tratado. Otra opción, también a través de la aurícula derecha, sería desprender la valva septal de la válvula tricúspide y poner el parche desde por debajo de la válvula tricúspide, como se ve en las partes más inferiores de la gráfica. Una vez corregido el defecto, se reinserta la valva septal de la válvula tricúspide, se cierra la aurícula y se despinza la aorta y el corazón vuelve a andar, se termina la circulación extracorpórea y se termina el procedimiento. El siguiente defecto son los defectos del canal auriculoventricular. Entonces, los defectos del canal auriculoventricular se dan por malformaciones en los cojines endocárdicos. Recordemos que los cojines endocárdicos son un cojín interno, un cojín uno lateral, uno medial, uno anterior y uno posterior. Estos cojines endocárdicos durante la vida embrionaria se fusionan y van a dar origen a las válvulas auriculoventriculares, tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide, a la porción de entrada del septum interventricular y al septum primum, a la porción del septum primum del septum interauricular. Entonces, cuando hay defectos en la formación de los cojines endocárdicos, se puede formar un defecto del canal auriculoventricular, que se caracteriza por una comunicación interventricular de entrada, un defecto interauricular del tipo del ostium primum y hendiduras principalmente de la válvula mitral. ¿Cómo se corrige este defecto? Ese defecto se debe corregir cerrando la comunicación interventricular, cerrando la comunicación interauricular y corrigiendo las hendiduras en la válvula tricúspide y en la válvula mitral. Y tal vez lo más complejo precisamente de este defecto es definir qué tanto de las válvulas tricúspide y mitral queda para cuál lado. Aquí en la imagen que está más a la izquierda, en el panel inferior, vemos cómo se ve entonces la hendidura ya después de corregido el defecto interventricular, cómo se ve la hendidura de la válvula mitral, que es la posterior. La hendidura se debe corregir, se prueba la continencia de la válvula y posteriormente se corrige el defecto ostium primum con un parche, que es lo que ustedes ven en la parte más a la derecha. Bueno, ahorita estuvimos hablando entonces de la hipertensión pulmonar que se produce por los cortocircuitos. Es una clasificación que se llama la clasificación de Kiat y Edwards, que tiene varios grados. Un primer grado es la muscularización de las arterias pulmonares. Un segundo grado es la migración de células musculares oscuras a la íntima arterial, que eso lo estamos viendo ya aquí lo estamos viendo aquí en los paneles. El primer panel, la muscularización de las arterias pulmonares, se puede notar que hay una proliferación de músculo liso. En el segundo punto, en el panel B, existe la aparición de células musculares en la íntima arterial por debajo del endotelio. El grado 3, hay transformación de las células de la íntima, no solamente ya en células musculares, sino también en miofibroblastos, que tienen la posibilidad de formar tejido muscular, fibras colágenas y elastina. El grado 4 ya son lesiones plexiformes
que producen dilatación de los vasos. En el grado 5, ruptura de los vasos que están dilatados con hemorragia y lesiones exudativas. Y en el grado 6, que es el grado ya más severo, hay una arteritis necrosante ya con infiltrado linfoplasmocitario de la pared arterial, en la cual ya estas arterias no son colapsables ni son dilatables y se van cerrando con el paso del tiempo. Y ahí es donde ya se encuentran los pacientes con hipertensiones pulmonares que son irreversibles. La tetralogía de Fallot, como lo mencionábamos anteriormente, es un defecto en la rotación del bulbo cardíaco y tiene 4 componentes. Un primer componente es la comunicación interventricular. Esa comunicación interventricular está dada por una mala alineación del septum muscular, es decir, de la parte inferior del septum interventricular, con el septum infundibular, es decir, el que separa los tractos de salida de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y ambas arterias, la arteria pulmonar y la aorta. Se define la tetralogía de Fallot como una desviación anterior y a la izquierda del septum infundibular. Esa desviación anterior y a la izquierda del septum infundibular es la que va a producir entonces la mala alineación de los dos septos. Segundo, es la que va a producir lo que se denomina el cabalgamiento de la aorta sobre la arteria pulmonar, que nos va a generar también la estenosis pulmonar. Esta estenosis puede ser de 3 tipos. Puede ser subvalvular, puede ser valvular, puede ser supravalvular, dependiendo del grado de compromiso que tenga el cabalgamiento de la aorta sobre la arteria pulmonar. O puede ser mixta de varios de los tipos. Y como consecuencia de la estenosis de la vía de salida del ventrículo derecho, se va a producir una hipertrofia ventricular derecha. El punto importante en cuanto a las manifestaciones clínicas de la tetralogía de Fallot son las crisis hipóxicas. Y es que en ciertas situaciones, como en la alimentación o en el llanto de un bebé, se puede producir un aumento del espesor del tracto de salida del ventrículo derecho. Se va a producir un cierre de este tracto de salida, se va a empeorar el hipoflujo pulmonar y en este caso van a empezar los niños a tener cianosis. Cuando los niños tienen crisis hipóxicas, se considera que es importante hacer algún tipo de procedimiento que mejore la circulación arterial pulmonar. El manejo de la tetralogía de Fallot. La cirugía de corrección definitiva de la tetralogía de Fallot idealmente debe hacerse cuando el niño ya está más grande, cuando debe tener alrededor de un año, niños que ya pesan más de 5 o 6 kilos. Se debe hacer entonces, normalmente se hace a través tanto de la aurícula derecha como del tracto de salida, del ventrículo derecho. En el panel izquierdo vemos cómo se ve, abriendo a través de la aurícula derecha, se levanta la válvula tricúspide, se ve la comunicación interventricular. Disculpen un segundo acá. Aquí estamos ampliando la zona de la comunicación interventricular. A eso se le cierra con un parche para corregir la comunicación. Segundo, los haces hipertróficos de ventrículo de septum infundibular se deben resecar con el fin de liberar el tracto de salida ventricular derecho. Y en algunas situaciones, cuando hay trastornos de la válvula pulmonar, esto es relativamente frecuente, se debe abrir el tracto de salida del ventrículo derecho y se debe reconstruir la válvula pulmonar, y esto se logra con injertos valvulados, ya sean biológicos como conductos hechos con vena yugular bovina, también conductos hechos con tubos sintéticos y parches de pericardio o con tejido sintético. El extremo más grande de los defectos de rotación del bulbo cardíaco es la transposición de las grandes arterias. La transposición de grandes arterias, entonces, es cuando la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Se produce por una desviación anterior de la válvula aórtica. Esta desviación anterior de la válvula aórtica va a llevar a todos los defectos que tienen la transposición de grandes arterias. Tiene también generalmente una comunicación interventricular, y cuando no la tiene es una emergencia en la etapa neonatal tratar de abrir un cortocircuito, que generalmente es a través de un cateterismo. Se hace una septostomía con un balón, eso se llama el balón de Rashkin, y eso logra que haya mezcla de sangre arterial con venosa y permite que los niños sigan vivos. También se les debe dar
prostaglandina para tratar de mantener abierto el ducto arterioso hasta el momento en que el niño puede llevarse a cirugía, que normalmente es en la primera semana de vida. La cianosis puede ser dependiente del conducto arterioso y si no se da tratamiento en los primeros días de vida, esta patología es esencialmente mortal. ¿Cómo es el procedimiento quirúrgico? Entonces el paciente se pone en circulación extracorpórea, se secciona la aorta y la arteria pulmonar. La aorta está saliendo del ventrículo derecho, entonces hay que quitar de esa raíz aórtica que salga normalmente del ventrículo derecho los botones de las arterias coronarias. Hay que reimplantarlos en la arteria pulmonar, que vemos acá que ya se retiraron unos escuditos para poder acomodar los osteocoronarios. Se suturan los osteocoronarios en la arteria pulmonar. La bifurcación de la arteria pulmonar, que es posterior, se trae hacia adelante, eso se llama la maniobra de Lecomte. Se reconstruye, perdón, disculpen que aquí hubo problemas técnicos. Se reconstruye la nueva raíz aórtica con los osteocoronarios que se van a reimplantar en los huequitos que uno hizo en la antigua arteria pulmonar. Se reimplanta la aorta que se pasó a ser posterior en esta nueva válvula de arteria pulmonar y se reconecta la arteria pulmonar en la nueva aorta. Aquí se ve ya en forma más detallada, se reconstruye con parches el sitio donde uno tomó las arterias coronarias, se sutura las arterias coronarias en la arteria pulmonar, se sutura la aorta en la nueva arteria pulmonar y por último, la arteria pulmonar nueva se sutura a la reparación de lo que era antiguamente la raíz aórtica. El truncus arterioso es un defecto del bulbo cardíaco que no se formó adecuadamente. Entonces, la arteria pulmonar y la aorta emergen de un tronco común. Hay una válvula ventricular arterial única y una arteria única de la cual salen las arterias pulmonares y el arco aórtico. Esto produce cianosis y produce hipertensión pulmonar de una forma muy precoz y se debe corregir muy precozmente. También tiene una comunicación interventricular que es la que permite la mezcla de sangre y que los pacientes al menos nazcan vivos. ¿Qué se hace? Se hace un procedimiento que se llama el procedimiento de Rastelli. Quien lo diseñó fue este doctor que se llamaba Giancarlo Rastelli, que ahorita les cuento otra historia de Giancarlo Rastelli. Y entonces, se cierra la comunicación interventricular, esta que ven acá, debajo de las dos grandes arterias. La válvula ventricular arterial única queda convertida en válvula aórtica después del cierre de la comunicación interventricular y se abre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y se le sutura un homoinjerto valvulado pulmonar y se conecta a las ramas pulmonares. Con esto queda ya reparado completamente el tronco arterioso y se queda con una reparación biventricular. Giancarlo Rastelli es una figura interesante porque a él le debemos, uno, la evaluación y el desarrollo embriológico, conocer el desarrollo embriológico que lleva a los defectos de tabique a los defectos de los tabiques auriculoventriculares, es decir, a los defectos de los cojines endocárdicos, al esbozo de las técnicas de reparación de esos defectos de los cojines endocárdicos y a la reparación del truncus arterioso. Giancarlo Rastelli era un cirujano italiano que se terminó formando en cirugía cardíaca en Estados Unidos, en Cleveland Clinic, pero a los 36 años desarrolló una leucemia, se murió y hoy en día es beato de la Iglesia Católica y cuando lo canonicen será el santo patrono de los cirujanos cardiovasculares. Pero a Rastelli realmente los cirujanos cardiovasculares le debemos mucho por todos sus aportes a estas malformaciones congénitas del corazón, a su entendimiento y a su reparación quirúrgica exitosa. Bueno, hablemos un poquito de ventrículo único. El ventrículo único puede ser dado por patología derecha, es decir, no hay una formación adecuada de estructuras en las cavidades derechas, como por ejemplo cuando ocurre con la atresia pulmonar con septum íntegro o la atresia tricuspidea. Puede ser también por patología izquierda. La patología izquierda, principalmente por el complejo del síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, que es una mala formación, ya sea de la válvula mitral, que produce una atresia mitral que impide la adecuada formación de aurículo y ventrículo izquierdos, sobre todo del ventrículo izquierdo, una hipoplasia de la aorta ascendente y del arco aórtico, o el complejo de Shon, que se caracteriza por válvula mitral en paracaídas, estenosis aórtica con válvula aórtica bicúspide, hipoplasia del arco aórtico y conducto arterioso permeable.
También puede haber ventrículo único por un canal AB desbalanceado, es decir, defectos de los cojines endocárdicos en los cuales el, alguno de los dos ventrículos no se formó adecuadamente. Cuando tenemos un ventrículo único por patología derecha, es decir, cuando hay una atresia tricuspidea o una atresia pulmonar con septum íntegro, generalmente en la etapa neonatal se crea un conducto arterioso artificial, que es lo que se denomina la fístula de Blalock-Taussig-Thomas, que consiste en crear una fístula entre la arteria subclavia, ya sea derecha o izquierda, y una de las dos ramas pulmonares, la derecha o la izquierda, con el fin de permitir flujo sanguíneo hacia la circulación pulmonar. Esta fístula de Blalock-Taussig-Thomas tiene una historia muy interesante también porque fue el primer procedimiento que se diseñó para tratar en forma paliativa a los pacientes con tetralogía de Fallot. La primera cirugía se hizo en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos en 1944 por el doctor Alfred Blalock, asesorado por su asistente de laboratorio, que era un muchacho de raza negra, que era un tipo muy hábil y muy inteligente, pero que nunca logró estudiar medicina por problemas de segregación racial en los Estados Unidos, que se llamaba Vivian Thomas, y por la doctora Helen Taussig, que era cardióloga pediatra, y que se va a buscar al doctor Blalock para tratar de hacer una solución para estos niños que nacían con cardiopatías congénitas y anógenas, y esto fue una solución bastante inteligente. Una segunda etapa para los niños que tienen patología derecha se llama el shunt de Glenn. El shunt de Glenn consiste en desconectar la vena cava superior de la aurícula derecha y conectarla a la arteria pulmonar derecha. Esta también tiene una historia muy interesante porque el shunt de Glenn fue desarrollado conjuntamente por el doctor Glenn en la Universidad de Yale en Estados Unidos y por su fellow de cirugía cardiotorácica en esa época, que era el doctor José Félix Patiño, uno de los padres de la cirugía cardiovascular en Colombia, y que también fue uno de los padres de la educación médica moderna en Colombia porque trajo una cantidad de ideas, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia y fue también ministro de Salud. Aquí en el panel de abajo vemos específicamente el ventrículo izquierdo hipoplásico. Vemos un ventrículo izquierdo que está completamente disminuido de tamaño y en esta parte que les estoy aumentando vemos cómo se corrigió que la aorta ascendente, que era muy pequeña, se reparó con un parche para tratar de darle salida a la circulación a la arteria, a una arteria sistémica que proviene desde el ventrículo derecho. Por eso les hablaba yo ahorita de ventrículo único con patología izquierda, que es un ventrículo izquierdo hipoplásico, y la circulación sistémica empieza a ser responsabilidad de las cavidades derechas por esa corrección que llama la cirugía de Norwood, que consiste entonces en una ampliación de la aorta ascendente, el arco y el istmo aórtico, y una derivación sistémico-pulmonar desde el ventrículo único a la arteria pulmonar. En un segundo paso se le hace la derivación de Glenn, que es lo que les mencionaba anteriormente del doctor William Glenn con José Félix Patiño, y más tardíamente se hace lo que se llama la reparación de Fontan, que ya consiste en sacar completamente del corazón la circulación venosa y ponerla toda en la circulación pulmonar. Acá vemos que entonces una primera fase es el Glenn, el shunt de Glenn que vemos acá, y la segunda fase, y fase definitiva, es la conexión de la vena cava inferior a la arteria pulmonar con una fenestración pequeña hacia la aurícula derecha para descomprimir las cavidades derechas que están cumpliendo papel de circulación sistémica. Y con esto ya se logra separar completamente sin cortocircuitos la circulación pulmonar de la circulación sistémica. ¿Cuál es el pero? Que cuando la cirugía de la derivación de Fontan, es decir, la derivación de Glenn, más la derivación de la cava inferior a la arteria pulmonar, se hace por patología de las cavidades izquierdas, las cavidades derechas en posición sistémica no toleran bien y generalmente terminando la segunda, empezando la tercera década de la vida, claudican y estos pacientes pueden tener necesidad de terminar en un trasplante cardíaco. Cuando este problema es por patología de las cavidades derechas y los ventrículos y el ventrículo sistémico es un ventrículo izquierdo, como en el caso de pacientes, por ejemplo, con una atresia tricuspidea o una atresia pulmonar con septum íntegro, entonces tienden a durar más hasta la cuarta, quinta década de la vida.
Bueno, esto es más o menos un esbozo general de las cardiopatías congénitas. Aquí les muestro una foto de un paciente real de lo prematuros, lo prematuros, lo pequeños que son los bebés prematuros que operamos de conducto arterioso. Acá pueden ver el bebé y esa mano es mi mano antes de que lavaran el paciente para someterlo a cirugía. Entonces miren que es un bebé completamente chiquito porque el tórax y abdomen, fíjense que ocupan todo el espacio entre los dedos y la mano, es muy pequeñito. Aquí tenemos entonces más o menos un panorama general de la situación de las cardiopatías congénitas. Espero que hayan entendido todo y si tienen alguna duda, pues ya podemos resolverla en alguna forma. Tienen cómo acceder a mi correo o a mi WhatsApp. Listo, doctor. Entonces, queremos darle las gracias, igual por parte del semillero. Muchas gracias por la charla. Como tú mismo lo decías, una charla introductoria fue muy buena para darnos a conocer el tema. Igual queremos agradecerte por sacar este tiempo para poder dar la grabación y para los estudiantes que no pudieron asistir a la charla presencial debido a los problemas que hubo. Y finalmente queremos agradecerles por su participación. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Yo les quiero hacer una pequeña publicidad pues, a quienes les pueda interesar cirugía cardiovascular. Entre el Hospital General y la Universidad de Antioquia existe convenio de docencia asistencia. Existe la posibilidad de pedir durante el internado rotación electiva en cirugía cardiovascular. Quienes quieran pedirla son bienvenidos acá en el servicio. Les garantizo que van a terminar muy cansados porque desde el punto de vista asistencial es muy exigente, pero no se van a defraudar porque hacemos mucha cosa muy interesante y pueden meter la mano, que es una cosa que yo creo que a alguien que le guste cirugía es importante. Entonces, quienes quieran, la rotación existe y pueden pedirla a quienes lleguen al internado, existe como una rotación electiva. Muchísimas gracias por su atención y si quieren discutir nuevamente algún otro tema, que quieran hablar de cirugía cardiovascular, con mucho gusto estaré disponible para lo que necesiten, porque les repito, considero un honor que me hayan tenido en cuenta para estar con ustedes en el semillero. Muchísimas gracias. Listo, entonces yo creo que eso sería todo. Bueno, que tengan una feliz tarde, muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias, profe, que estés muy bien. Cuídate también. Hasta luego, cuídense.